El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos narra la parábola de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, las 5 prudentes tomaron suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas, pero las otras 5 insensatas no tomaron aceite consigo. Cuando escucharon la voz anunciando la llegada del novio, las 5 vírgenes insensatas fueron a comprar más aceite. Sin embargo, cuando regresaron, la puerta para entrar a las bodas ya se había cerrado. Suplicaron para que se les abriera la puerta. No obstante, la única respuesta que oyeron fue: no las conozco. Aquí, las 10 vírgenes representan a los cristianos que están esperando al Señor, que es el novio. Cuando el Señor regrese, aquellos que se hayan preparado bien y estén esperándolo, entrarán al banquete de las bodas. Sin embargo, lo que es importante en este pasaje es que no todas las 10 vírgenes que estaban esperando al Señor entraron al banquete. Las 10 vírgenes sabían que el novio venía y todas lo estaban esperando, pero solo 5 de ellas pudieron entrar al banquete de bodas. Sucede lo mismo con los cristianos hoy en día. Solo cuando se reúna con el Señor llegará a ser verdaderamente salvo y a gozar de la vida eterna. No obstante, entre los que han aceptado el Evangelio y profesan que creen en el Señor, hay algunos que no serán salvos. Dicen que tienen fe, asisten a la iglesia y también sirven en algún ministerio, pero si no llega al reino de los cielos, le pregunto, ¿de qué les valdrá todo eso? No solo carecerá de valor, sino que el resultado final será espantoso y horrible. Por eso no deberá vivir una vida cristiana como las 5 vírgenes imprudentes y necias. Más bien, deberá cultivar una fe verdadera y espiritual que le dé la absoluta seguridad y certeza de su salvación, conociendo y haciendo la voluntad de Dios. En esta y en la siguiente prédica veremos casos en los que algunos que dicen y redicen que creen en el Señor y que son verdaderos cristianos, en realidad no son salvos. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje entiendan claramente la fe que deben tener para ser salvos y así, en el día final, lleguen a disfrutar de la vida eterna. Amados hermanos en Cristo, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, en este pasaje el Señor nos da a entender que no todos los que lo llaman Señor, Señor, irán al cielo. Es decir, que incluso entre los que han aceptado al Señor como Salvador, habrá algunos que no entrarán al reino de los cielos. En los siguientes versículos 22 y 23 se lee: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, aún si afirma que cree en el Señor, e incluso si ha hecho cosas en el nombre del Señor, pero practica la maldad, el Señor le dirá: no te conozco. También, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, menciona al respecto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto quiere decir que si alguien que vive en el pecado dice que tiene comunión con Dios y que cree en Dios, eso será una mentira. Creer en Dios es obedecer su palabra, pero si no vive conforme a los mandatos de Dios, eso significará que la verdad no está en usted. Y si aún así dice que cree en Dios, que ama a Dios, que tiene comunión con Él o que ama a su pastor, eso será mentir. Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42, compara a estas personas con la cizaña y cita: de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, el horno de fuego representa el infierno. Al igual que un labrador o un agricultor separa la cizaña del trigo al momento de la cosecha, en el día del juicio final, el Señor echará fuera a los que tienen una fe fingida, esto es, a los que son como paja, y pondrá a los que practican la maldad y son tropiezo a otros, aun si dicen que creen, en el horno de fuego, esto es, en el fuego eterno del infierno. Incluso si asiste a una iglesia cristiana, da su diezmo, sus ofrendas y sirve en algún ministerio, todos aquellos que practiquen la maldad, es decir, que vivan en el pecado, irán al infierno. Queridos hermanos, ¿quiénes son entonces los que practican la maldad? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 menciona: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, desobedecer la palabra de Dios es pecado. Los que hacen lo que la Biblia dice no deben hacer. Los que no se despojan de lo que la Biblia dice deben despojarse, y los que no guardan ni cumplen lo que la Biblia dice deben guardar y cumplir son los que siempre están prestos y dispuestos a pecar. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 citan: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, Dios está diciendo que todos esos irán al infierno, no al reino de los cielos. Ser avaro es codiciar dinero o comida. Maldicientes o injuriadores son los que calumnian, murmuran y maldicen a otros. Estafadores son los que mienten en forma pertinaz para quedarse con lo ajeno, sea propiedades, dinero o pertenencias. También hay quienes procuran tentar a los creyentes que desean vivir por la palabra y quieren llegar a santificarse. Por ejemplo, consideremos el caso de venir a la iglesia el día domingo. Los miembros de nuestra iglesia consagran todo el domingo a Dios, es decir, todo ese día lo ocupan hablando de la palabra y teniendo compañerismo con otros hermanos en la fe. No obstante, hay quienes los tientan diciéndoles que luego del culto pueden ir a distraerse en cosas mundanas. Afirman que basta con ir a un solo culto y que no tienen por qué asistir al servicio del domingo en la tarde. Los presionan para que ese día vayan a fiestas, a ver películas, a la playa, etc. Les dicen que no tienen por qué vivir una vida cristiana tan radical, que deben ser más flexibles en sus principios. Sin embargo, hay principios que no son ni deben ser negociables. ¿Cuántos dicen amén? Les comparto un testimonio. Me enteré de alguien quien tampoco cede en sus principios. Es alguien muy especial en Corea. Es cristiana, pero
no es miembro de nuestra iglesia. Últimamente la vi aparecer 2 veces en los diarios. Llegó a la final en el Campeonato Mundial de Baduk, que es un juego de tablero parecido al ajedrez. Ahora bien, la final justo cayó un día domingo. Por eso se retiró. Esta hermana declaró que no podía dejar de asistir a su iglesia el día domingo, así que se retiró de la competencia. Posteriormente, llegó una vez más a la final de otro campeonato mundial, y también fue un día domingo, y nuevamente se retiró del torneo declarando que nunca desobedecería a Dios dejando de venir al culto el domingo. ¿Saben lo que sentí? Sentí que estaba viendo a uno de ustedes. Sí, a un miembro de nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por esta clase de cristianos. No obstante, también leí que había quienes le aconsejaban que debía ser más flexible en sus principios cristianos. Me pregunto, ¿es acaso ser flexible ir en contra de la palabra de Dios? Tal vez algunos puedan sorprenderse al oír esto. A veces sus hijos o los que están cursando estudios rinden exámenes los domingos, y ustedes vienen para que yo ore por ellos. Sin embargo, no puedo decirles nada por su nivel de fe. Le pregunto, ¿usted cree que yo dejaría de venir al culto del domingo aun si me ofrecieran millones de dólares? Claro que no, nunca lo haría. Pero, ¿qué puedo decirles a aquellos que me piden permiso para no venir el día domingo al culto? No puedo decirles nada. Tan solo les digo lo que creo es mejor para ellos en ese momento, y es que al menos deberían venir a un servicio, sea al primer o al segundo culto, pero que al menos asistan a un servicio el domingo. Y si aún así no hay tiempo ni siquiera para ello, deberían al menos consagrar todo el día domingo de corazón a Dios. Yo no puedo autorizar a que falten al culto el día domingo. Pero si les digo que deben dedicar todo el domingo al Señor, eso los podría desanimar debido a su poco nivel de fe. Podrían creer que vivir una vida cristiana es muy difícil. No obstante, si crece en su nivel de fe, no tendrá que preguntarme eso, tan solo actuará en fe. Sin embargo, de ninguna forma deberá aceptar o ceder a las tentaciones que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, si deja que su corazón se incline hacia las cosas del mundo, ¿cree usted que podría ofrecerse a Dios como sacrificio vivo en espíritu y en verdad? Si descuida asistir al culto de adoración el día domingo, que es lo básico en la fe, se alejará de Dios en todos los demás aspectos, es decir, oración, lectura de la palabra, etc. Si acepta esas tentaciones, podrá igualmente engañar o hacer algún tipo de fraude en su negocio o trabajo, exactamente como lo hace la gente del mundo, y se justificará diciendo que como todo el mundo lo hace, usted también lo tiene que hacer para sobrevivir. Eso demostrará que no tiene fe. Hermano, no tiene por qué hacer lo que hace la gente del mundo que no vive por fe. Si vive una vida cristiana recta y correcta ante Dios, Dios obrará en su vida. Si actúa con el mismo criterio y forma de pensar que la gente del mundo, le pregunto, ¿cómo puede decir que cree en Dios? Algunos de ustedes, a pesar que son diáconos, líderes en la iglesia, en algunas ocasiones beben alcohol y fuman. También se enojan y miran con lujuria a las mujeres, tal como lo hacían antes de aceptar al Señor como su Salvador. Pero creen que como están sirviendo en la iglesia, son salvos y que la sangre del Señor Jesucristo los ha limpiado de su pecado y Dios los ha perdonado. No obstante, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, señala: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Hermano, esto ya se les había dicho en el Antiguo Testamento. Continúa el versículo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermana, le pregunto, ¿cree usted que si tiene celos, reniega, chismea, se enoja, se queja todo el tiempo, murmura de otros y discute con los demás, podrá entrar al cielo? Los que se enojan fácilmente, por favor, escúchenme atentamente.
Les cuento un caso. Un día fui a visitar el hogar de unos hermanos para llevar la palabra de bendición a esa familia. Cuando llegué a la casa, al niño se le endurecieron sus manos y pies. Los padres me dijeron que esto ya había sucedido antes. Entonces, oré por ellos. Inmediatamente después de la oración, desapareció el entumecimiento de los pies y manos del niño. Sin embargo, cuando volví, nuevamente sucedió lo mismo. Entonces me dije, debe haber algún problema con los padres, debe haber algún pecado no confesado. Luego, el padre del niño confesó que había discutido con su esposa y que por eso no había venido al culto el día domingo. Añadió que iba a ayunar por arrepentimiento. Después que confesó y se arrepintió, oré por el niño y sus manos y pies se liberaron y Dios lo sanó. Ahora bien, Dios ya había sanado al niño después que oré por él la primera vez. La pregunta es, ¿por qué volvió a recaer? Cuando ordené salir al diablo, éste salió por mi autoridad, pero como el padre del niño no se había arrepentido, el enemigo volvió a entrar otra vez. Cuando no estaba cerca, es decir, cuando el niño estaba fuera de mi cobertura espiritual, el diablo volvía a entrar. Por eso, en el momento en que el padre se arrepintió y oré por su hijo, el niño volvió a la normalidad. Me enteré que los padres se han reconciliado y van a ofrecer una ofrenda de paz a Dios y venir para que ore por ellos. Hermano, cuando asiste al culto el domingo, Dios lo protegerá durante toda la semana. De otra manera, Satanás podrá tocar su vida, a su familia y a sus finanzas. Les comparto algo. Cuando he orado por los hermanos que usan sillas de ruedas, muchos de ellos volvieron a caminar. Sin embargo, luego de un tiempo, unos cuantos volvieron a la silla de ruedas. Tal vez se pregunte, ¿por qué? A mi orden el diablo y Satanás salieron y toda atadura se rompió y se pudieron parar. Ahora bien, si en ese momento recordaban y se arrepentían totalmente de sus pecados, hubieran recuperado totalmente la salud. Pero como no lo hicieron, Satanás obró otra vez en sus cuerpos. Poco después de la inauguración de la iglesia, yo visitaba a los hermanos un par de veces al año, en primavera y en otoño. En una ocasión visité una casa en la que vi espiritualmente a un dragón enroscado en el piso de la habitación. El esposo sufría de parálisis y hacía ya tiempo que no podía usar adecuadamente sus miembros. Su cuerpo estaba entumecido. Cuando oré por él, el dragón salió porque lo eché fuera. Pero luego que terminé la visita y me retiré, vi al dragón rodeando la casa y mientras partíamos de regreso, volvió a entrar en ella. Vemos así que la oración no es eficaz si no hay verdadero arrepentimiento. Hermano, solo si hay arrepentimiento total, Dios podrá obrar en su vida, pero si no lo hay, Dios no lo podrá proteger. Si Dios lo sana por medio de la oración, deberá arrepentirse completamente de sus pecados y así derribará ese muro que lo separa de Dios y el Espíritu Santo lo podrá proteger. Entonces, toda dolencia y enfermedad no lo volverán a afectar, sino que gozará de buena salud. Retomando la prédica, como está escrito, como ya os he dicho antes, eso ya nos fue advertido incluso en el Antiguo Testamento y siempre nos lo recuerda el Señor. Aun cuando declare su fe en el Señor, si no deja de pecar y aún practica la maldad, no heredará el reino de Dios, irá al infierno. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre
de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.